Dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación. Pero ellos no entendieron lo que le quería decir, por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Voy a meditar la lectura que era un poco larga del libro de los Hechos de los Apóstoles. Durante la época de la Pascua es la única ocasión que la primera lectura se toma del Nuevo Testamento. Generalmente la primera lectura y el Salmo, que es una respuesta a la primera lectura, se toman del Antiguo Testamento. Obviamente los Salmos pues, son del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la intención de la Iglesia de establecer o darnos información de los libros de los Hechos de los Apóstoles en este tiempo? Porque nos está preparando para ese día tan especial para nosotros como iglesia, que es Pentecostés, y obviamente también la ascensión del Señor. El libro de los Hechos es el segundo capítulo del Evangelio de San Lucas y nos da mucha información. Yo se los recomiendo que lo lean, porque mucho de lo que hacemos aquí en la iglesia, las tradiciones, los movimientos y todo, la manera de evangelizar, viene de los primeros cristianos, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Las tradiciones no son malas, las costumbres tampoco no lo son. El problema que se da a veces es que la gente se aferra a algo porque todo el tiempo lo hemos hecho así, o porque ha sido por la tradición, como digo, las tradiciones, ¿verdad? Vemos en la lectura de hoy que había como un impasse entre Pedro y muchos de los discípulos y los seguidores de Jesús. Para ellos, los judíos convertidos, no era necesario ya el circuncidarse.
La circuncisión era un símbolo físico de que aquella persona, que el hombre estaba bajo el amparo de Dios. Eso eran sus creencias. Igual que nosotros con el bautismo. El bautismo nos hace cristianos. Pero eso lo estableció Moisés en su ley y la ley de los judíos, y todo eso pues era la manera de vivir sus costumbres. Sin embargo, con la venida de Jesús no es que lo haya quitado, sino que reestructuró un poco la manera de vivir de los judíos, que fuera más espiritual y menos físico. Entonces Jesús establece el sacramento del bautismo. La idea era de que aquellas personas, aquellos judíos que se bautizaban, ya no necesitaban circuncidarse. También era prohibido comer con los gentiles, con los, digamos en nuestros tiempos, con los no católicos, por decirles algo. Ya los pecadores no podían comer porque eso era prohibido, no podían comer ciertas comidas, porque de acuerdo a la costumbre eran comidas sucias, que no eran sagradas y manchaban el alma de la persona. Sin embargo, lo que Jesús quiso con su venida es que todo eso son puras tradiciones, que en su momento quizá funcionaron, pero por eso Jesús nos da esa mentalidad un poquitito más abierta en relación a nuestra manera de vivir, porque lo importante de todo esto es cómo vives tú tu relación con Dios. Esa es la clave, eso es lo importante. De nada sirve venir a la iglesia si afuera somos otro tipo de personas, con la familia, por ejemplo, y no somos testimonio. Entonces debe de haber ahí un balance entre la vida dentro de la iglesia y la vida que uno tiene afuera, porque somos cristianos adentro y afuera. Fíjense bien, yo no dije que somos perfectos. Claro, si por eso el Señor nos dio los sacramentos, el de la reconciliación, por ejemplo, por si uno peca, pues se va al sacramento. Entonces no podemos pensar de que porque yo soy bueno y todo eso ya Dios me perdona. No podemos abusar de la misericordia de Dios. Pero para nosotros debe de ser algo muy importante reflexionar en la manera que yo vivo mi relación con Dios. Porque de esa manera me ayuda a mí a relacionarme con los demás. Alguien dijo que yo no puedo amar a Dios si no amo a mis hermanos. Yo no estoy diciendo que se enojen con alguien o que lo odie, no se trata de eso. Solo el hecho de ignorar a alguien ya rechaza lo que el Señor nos pide, que es amar a los demás. Entonces, el amar a Dios se viene dado en la forma de cruz, ¿verdad? Hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Entonces es una buena pregunta para meditar. ¿De qué manera puedo yo vivir mi fe de una manera en santidad? Eso solo es entre tú y Dios. Uno tiene que ser honesto, porque a veces tratamos de disimular, no disimular es la palabra, no es la palabra correcta. Tratamos de, ¿cómo se diría? Disfrazar, digamos, o justificar nuestras acciones. Eso es lo que tratamos a veces y no somos honestos, ¿verdad? Entonces cuando uno no es honesto, pues está actuando mal. La humildad significa aquella persona que reconoce que ha cometido una falta y si es necesario repara la falta, pide perdón, en fin, y eso te va a ayudar a ti a estar cerca de Dios y no pensar como las demás personas. Todo lo que Dios hizo, el mundo, la tecnología, las computadoras, claro, Él no la hizo directamente
pero hizo al hombre y le dio la capacidad al hombre de hacerlas. Todo eso está bien. Depende del uso que nosotros le demos a las cosas. Es la manera de vivir. Hay una parte, un evangelio que dice el Señor que no es lo que entra de afuera lo que hace daño, sino que lo que sale del corazón. Así es que pidámosle a nuestro Señor que nos ayude, ¿verdad?, a meditar, a reflexionar nuestra vida. Es poco a poco, día a día, un día a la vez, y ver, por ejemplo, al final del día, qué cosas necesito yo mejorar de mí para mañana. ¿Qué debo seguir viviendo? Si hice algo muy bueno hoy, pues continuarlo mañana. Eso es como un examen de conciencia.